esta tarde en el Laboratorio de Zooarqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, con el profesor Arturo Morales, preparando esta entrevista sobre la historia de la zooarqueología y de la taxonomía en España. Y yo creo que una de las personas absolutamente claves para que nos cuente muchos intríngulis de lo que ha pasado, tanto en España como fuera principalmente, pues es Arturo Morales, una persona por la que yo siento verdadera devoción, porque es una persona que no solo se ha dedicado a trabajar las faunas pleistocenas o incluso anteriores, que a veces son más atractivas, sino que siendo un auténtico arqueozoólogo o zooarqueólogo, pues ha trabajado mucho las faunas holocenas, que dan una enorme información histórica, tecnológica, cultural en definitiva, aunque a veces eso pues suministre menos información desde el punto de vista biológico. Y para él, que es un biólogo por encima de todo, pues la verdad es que me imagino que es una renuncia que los arqueólogos agradecemos enormemente. Bueno, hecha esta breve introducción, he de decir que sin duda alguna Arturo Morales yo creo que es el pionero de la arqueozoología en nuestro país. Después de algunas figuras señeras en los años 60 y primeros 70, como Emiliano Aguirre y como principalmente también Jesús Altuna, pues yo creo que ya llega esa generación de gentes más jóvenes que son los que verdaderamente incorporan la ciencia española a los cánones que se barajaban en el resto del mundo, en el mundo occidental, y ahí Arturo Morales tiene un papel muy importante. Vamos a comenzar, Arturo, si te parece bien, por algunas preguntas pues muy concretitas respecto de, bueno, tú naces en Asturias, no diremos cuándo, pero ya hace unos cuantos años, bastante más de los que aparentas, y la verdad es que me gustaría saber que la primera pregunta sería: ¿cuándo surge tu vocación? ¿En qué momento sientes la llamada de la naturaleza? ¿Y por qué decides dedicarte a esto? Esta es una pregunta muy peculiar, ¿eh? Esta no la teníamos. Vamos a ver. Yo empecé con el rollo de naturaleza cuando me llevó mi padre con 3 años y medio a ver Fantasía, al antiguo cine del Palas. Me gustó tanto que seguí viéndola 2 y 3 y 4 veces, y al final mi madre estaba asustada porque llegamos a las 10 de la noche a casa y no sabían qué pasar, pero es que cada vez que mi padre me quería sacar del cine yo gritaba. Y decía, qué bonitos son los monstruos. Yo quería seguir viendo la secuencia de la creación del mundo de los dinosaurios. Y a partir de ese momento, flechazo total. Y así he seguido. Con diferentes versiones, pero lo mío, como casi todos los chavalines pequeños, los dinosaurios. La película de Walt Disney fue... Y lo recuerdo vividamente porque es que es una cosa que me acuerdo de mi padre, y incluso salió a mitad del cine, porque era sesión continua, a comprar unos bocaditos de nata. Y yo me quedé solo ahí con 3 años y medio viendo aquello, que me debía parecer alucinante. Bueno, supongo, ¿me sigue pareciendo alucinante ahora? Lo sigue diciendo. O sea, y después tú estudiaste inicialmente geología, te tiró el mundo de la geología. Sí. Cuéntanos algo más, ¿cómo inicias pues la gente coleccionaba académicos? cromos y yo coleccionaba piedras. Y en el recreo, en vez de andar cambiándonos pues chapas o cosas de esas, yo pues andaba cambiando trozos de oligisto, pirita, o sea, pues una manía como cualquier otra. Y de ahí seguí un poco hacia la geología. Lo que pasa es que cuando inicié esto, en la clase de paleontología tuve un muy buen paleontólogo, que era William Schopp, que fue uno de los primeros estudiosos del origen de la vida, que estaba trabajando en esos momentos en Australia, y las clases que nos dio fueron tan alucinantes que aquello ya me decantó directamente para la biología. ¿Pero dónde te dio clases él? En UCLA, en California. ¿Tú entonces estabas en California ya? Sí, yo hice la secundaria en el Ramiro hasta quinto, y luego los últimos años los hice en Los Ángeles, y los exámenes de ingreso ya pasé a la universidad y ahí hice el equivalente a la licenciatura, que era un bachelor's. Pero tú terminaste en la Complutense. Bueno, cuando vine me tuvieron que convalidar 19 asignaturas, entre ellas el inglés, porque no había cursado inglés, y ni tampoco había cursado las 3 clases de religión, ni las 3 de formación del espíritu nacional, ni las 3 de gimnasia, y entonces tuve esas 10 Marías y otras 9 asignaturas que no aparecían realmente para los que me habían convalidado como que las había hecho. Entonces hice 19 asignaturas el último año, y sí, el título lo tengo en la Complutense. Por la Complutense, efectivamente. Y tú inicialmente te incorporaste al departamento de la Complutense, ¿no? Sí.
Sí. Vertebrados, era la cátedra de vertebrados de Francisco Bernís. Como don Francisco Bernís. Francisco Y Bernís. allí estuviste como ayudante. Bueno, al principio, como siempre, por amor al arte. Como meritorio, después, supongo, como todos, sí, ¿no? después al final la típica beca esa que te dan para hacer la tesis, y vinculada a ella salió una ayudantía. ¿Sobre cuál fue el tema de tu tesis? El tema de tesis ya empecé con esto de los huesos. Bernís, me acuerdo que una vez, no sabía yo creo muy bien qué hacer con ellos, me dijo, tengo por ahí unos huesos, ¿les quieres echar una ojeada? Y me acuerdo que era un yacimiento de Manuel Fernández Miranda. Manolo Fernández Miranda. De Manolito, Sí, sí. Y era el yacimiento de Adra, un yacimiento claro. púnico y tal. Sí, sí. Y había unos restos de atún espectaculares, ¿no? Teníamos ni idea de lo que era aquello, ¿no? Entonces yo empecé a mirar aquello y al cabo de una temporada, como me vio atrancado y yo no sabía ni por dónde empezar, se acordó que tenía alguien trabajando en esta cosa de huesos de yacimientos en Copenhague, un amigo. Entonces me mandó para Dinamarca y con una beca que saqué del gobierno danés, y cuando llegué allí pues me encontré con que el tío se había jubilado hacía 6 meses y ya no estaba. Con lo cual ahí, como Shakespeare, ¿no? Algo huele a podre en Dinamarca, yo no sabía qué hacer. Me agarraron, me adoptaron y estuve con ellos pues una pila de años. Y lo que sé básicamente es lo que me enseñaron allí y después ya perfeccionando. ¿Hasta qué año estuviste en Dinamarca? Pues estuve entre idas y venidas hasta después de sacar la adjuntía aquí, sería el año 81, poco antes de casarme. Que ya O sea, vienes a la Universidad sí, Autónoma. ¿No? 8 años, una cosa así. Porque tú sacas la cátedra en el año 86, creo recordar, ¿no? Sí, aquí en Autónoma. Aquí en la Universidad sí, Autónoma. eso, Sí. sí. Ajá. Y ya inicialmente, ¿por qué esa especialización en ictiofaunas? Porque en origen tú te especializas en los pescados, ¿no? Sí, en principio lo que yo iba buscando, puesto que no tenía mucha idea de fauna española cuando llegué de Estados Unidos, dije, pues oye, ya que he visto que hay tanta gente que trabaja aves y que hay mucha gente que trabaja mamíferos, incluso trabajaban reptiles, pero los peces parecía que no era una cosa muy interesante, tal, dije yo, bueno, pues los peces por exclusión, por aquello de decir, bueno, habrá menos competencia, estará más fácil el asunto, buscándome lo que diría el ecólogo, el nicho ecológico. Y entonces, como al final fueron huesos, digo, pues huesos, pero de peces. No ha sido ninguna cosa de decir de vocación, de que no. Tengo familia de pescadores, allí en Luanco, pero no tienen nada que ver, es más, ellos se reían bastante de lo poco que sabía yo de pescados. Los primeros restos de fauna de un yacimiento arqueológico que estudias entonces son los de Adra, ¿no? Los primeros, exactamente, sí. Y luego, ¿cuáles han sido los yacimientos en tu trabajo que han sido más señeros en tu carrera? Bueno, la verdad es que yo he tenido del orden de unos 150 yacimientos estudiados, pero el problema que yo tengo es que yo excavaba en Dinamarca porque se me consideraba pues es un investigador que trabajaba en el cuaternario y por lo tanto tenía derecho a excavar. Pero cuando llego a España me encuentro que estoy metido en una cátedra de zoología haciendo unas cosas que se suponen que o hacen los paleontólogos, que no soy, o hacen los arqueólogos, que no soy, o hacen los prehistoriadores, que tampoco soy, y entonces al final simplemente era, como era el que sabía de huesos, me mandaban los huesos ya excavados, y así he seguido toda la vida. Pero yo realmente, donde he excavado casi siempre ha sido fuera, porque en España nunca he excavado. Todo el mundo me invita a las excavaciones, pero me invitan a posteriori, y yo, o sea, yo no estoy, formalmente yo no formo parte de equipos de excavación. Y eso pues es una cosa que me ha limitado mucho, porque yo a fin de cuentas soy un técnico de laboratorio. Y dices, hombre, no tires piedras a tu propio... Es que yo soy un técnico de laboratorio, yo identifico de todo. Igual me da que sea un arqueólogo el que me lo trae, que me lo traiga un guardia civil del aeropuerto de Barajas para saber si ese bicho es legal o ilegal. Hombre, la normativa española, como sabes, Arturo, exige que sean los arqueólogos quienes lideren este tipo de cosas y quienes tengan los permisos de excavación, pero la gente seria trabajamos en equipos interdisciplinares, claro, donde en la codirección están los biólogos, los sí, geólogos, sí, como debe ser. O sea, no, ya últimamente las cosas están mucho más serias. Cambiando, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy hablando de los años 70 y los años 80, cuando yo empiezo a consolidar aquí sí, el equipo, son los entonces. años 90, mediados de los 90, que se empiezan a poner las cosas serias. Yo ya tenía una trayectoria lanzada y aquí tenía que hacer pues las colecciones, la revista, las clases, o sea que al final pues ya estás en una dirección y no cambias. Entonces bueno, pues eso es una trayectoria y eso pues es si quieres, es un lastre para mi formación, porque yo realmente en excavaciones no he estado. Con lo cual dicen, este tío es un tío pues de salón.
Claro, que es que es así, es que es así. Entonces yo voy aprendiendo las cosas porque lo que me van contando después, pero excavar, ya te digo, he excavado en Daguestán con los americanos y he excavado en Dinamarca y en Suecia con los daneses y con los suecos, nada más. Aquí en España nada de nada. Sin embargo, hombre, está muy bien esta humildad con la que te expresas. Yo he de decir que tus estudios, desde mi punto de vista, y las conclusiones dan una enorme información cultural. Por ejemplo, ahora mismo te hemos pedido que nos hagas un artículo sobre las faunas en el cambio de época en torno al 711 y hemos tenido algunas conversaciones que a mí me han dejado impresionar. Es decir, la enorme información que tú tienes sobre lo que pasa con la llegada del mundo árabe a la península ibérica y cómo eso, cómo afecta a la dieta, por ejemplo, a través de lo que sabemos a través de la fauna, me parece que es maravilloso y que es un trabajo de verdadera arqueología o de verdadera historia. Es decir, que yo te tengo por un historiador de la fauna en buena medida y de su relación con los humanos, ¿no? Bueno, yo en principio lo que pasa es que empecé, como digo, muy centrado en el resto animal como resto animal, desde el punto de vista del zoólogo, menos del paleontólogo. Después ya voy incorporando diferentes cosas. Las primeras cosas que incorporo pues son nociones de prehistoria y de arqueología, porque trabajo con prehistoriadores, con arqueólogos. Cuando de vez en cuando llega algún yacimiento histórico, pues algún medievalista o alguna de mundo antiguo que también te cuenta cosas. Y luego al final ya vas perfeccionando lo que ves que realmente son tus lagunas. Unas veces es estadística, otras veces es tafonomía, que si hubiese estado excavando yo directamente, aquello me hubiese interesado mucho más por la cuenta que me trae, pero cuando ya te lo traen todo, lo único que puedes decir, oye, excavarlo bien, hacer un estudio micromorfológico, en fin, un análisis espacial, o sea, echarle algo a la sedimentología, pero no puedes hacer nada más, porque realmente eso es una etapa previa a que te metas en el yacimiento. Tienes que planificar qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacer estudios de campo para saber si hay una fauna de fondo que te puede estar introduciendo ruido en el yacimiento y que la estás interpretando como acumulada por el hombre o por rapaces y resulta una fauna natural, intrusiva o como quieras. Entonces, todo ese tipo de problemas son problemas que van añadiéndose a la problemática de decir el hueso por el hueso, qué especie es, y si es macho, es hembra, grande, pequeño, o si son domésticos, de qué raza son. Y eso es dato puro y duro, digamos, de biología, pero muy básica. Lo demás viene después ya de la interacción con gente. ¿En qué año creas Arqueofauna? Creo que es 2001, 2002. No, 92. Perdón, no, eso creía. Este año creo que vamos, 92. Sí, este año creo que es el número 20. El número 20 ya, Sí. que es, vamos, yo creo que una de las revistas ya clásicas a nivel europeo. No lo sé. Bueno, yo creo que es de las principales, sin ninguna duda, una de las pocas además, también hay que decir, que realmente no ha habido muchos países que sean capaces de tener articulada una revista de la importancia de Arqueofauna. ¿Cuál es, en tu opinión, el hueco que ha llenado Arqueofauna en nuestro país? El hueco. ¿Te refieres, digamos, a potencialidad de crecimiento? No, gente que le pueda, lectores que les puedan interesar. Me estoy refiriendo a la manifestación de una cosa muy clara. No había en nuestro país ninguna revista especializada en este tema donde entraran los temas que se publican en Arqueofauna. Sí. Yo diría que una de las pocas donde admitían cosas similares, pues era tal vez Munive. Sí. Y no sé si muchas más. Porque Jesús, que estaba allí, Jesús Altuna, lógicamente tenía interés, claro. Jesús Altuna, y a lo mejor algunas cosas que entraron en revistas como Cefibus, alguna cosa en trabajos de prehistoria, pero en las revistas de arqueología prehistórica había muy pocas cosas de este tema, ¿no? Pues mira, te puedo decir una cosa que además también es curiosa, porque en principio Arqueofauna nació con el objetivo de dar a conocer trabajos que la mayor parte de las veces, los informes de fauna, dormían el sueño de los justos per secula seculorum, o se publicaban en memorias de esas o en trabajos que nadie luego tenía acceso ni sabía cómo conseguir, porque eran los típicos libros que se regalaban en Navidades o te enterabas a través de un amiguete porque te había pasado uno. Entonces dijimos, hombre, institucionalizar por lo menos algo que tengas como referencia a los informes que nunca se van a publicar, pues que los publiquen aquí, con datos brutos de medición y cosas de esas. Ya digamos que fue la filosofía, por un lado. Por otro lado, lo que queríamos era que no quedase restringida a España ni al idioma español, porque esto estaba pasando a todos los niveles en muchos otros países. Entonces dijimos, concebimos una revista plurilingüe, porque en principio dijimos, ala, somos tan chulos que vamos a meterla en todos los idiomas de la Comunidad Económica Europea. Pero al final los que salen son 4 idiomas, fundamentalmente inglés y secundariamente español. Pero el asunto era informes que nunca se publican, o que tardan siglos en publicarse, o que se publican en sitios donde nadie los ve. Y ese fue el primer número. Y el segundo número, ya había habido un simposio
Y ese simposio que celebramos aquí en Madrid nos pidieron publicar las actas en Arqueofauna. Y ese segundo número es un número monográfico sobre aves en yacimientos arqueológicos. Y a partir de ahí, el origen, el espíritu, o como quieras llamar, de Arqueofauna se desvirtuó y se convirtió en una revista científica normal con trabajos que no tienen nada que ver con informes faunísticos, que son de metodología o de síntesis o de lo que sea. Y que se ha convertido en una revista más importante Pues puede ser de arqueología del mundo. Pero de rebote, quiero decir, si esto sonó la flauta fue por casualidad. Está muy bien esto de la humildad. No, y la es que es modestia, así, es que la realidad. Sí, sí, pero la realidad es que la revista es una revista que es un lujo. Bueno. En mi opinión es una maravilla de revista y todos la esperamos siempre. Es una locura. A que nos llegue, ¿no? A nivel editorial me la han querido quitar muchas editoriales, pero siempre publicándolo todo en inglés. Digo, no, es mi niño y yo mientras que me aguante el cuerpo y tal, pues yo la quiero seguir publicando en inglés, pero también en español, y el que me la quiera mandar en francés, y el que me quiera mandar en alemán, pero eso, claro, necesitas tener mucha gente que te revise bien el texto. Y no hay dispuestos, a lo mejor, muchos... Yo conozco mucha gente y tengo muchos amigos, aparte que conozco más o menos idiomas, pero no deja de ser una locura. A nivel editorial es prohibitiva, es un capricho, vaya, o sea que... Pues tiene menos futuro, como dicen, que un piruli a la puerta de un colegio, ¿no? Yeah. Pero bueno, de momento va tirando y con ella seguimos. ¿Cuál es tu impresión, Arturo, de la posición de la ciencia española en el campo de la arqueología a nivel mundial? Es difícil valorarlo. Yo en estos momentos me encuentro en una situación en que ya no sé ni lo que está pasando aquí, porque van tan rápido que no sé ni dónde salen. Hoy mismo me acaba de pedir una chica una postdoctoral para venir aquí un par de años, que es muy buena, trabaja muy bien, la conozco de refilón, y esta chica está trabajando en Tierra del Fuego, lleva ya, no sé, 8 años o 9 años y tal, con la gente de Barcelona, y yo sabía que trabajaba en moluscos, pero... ¿El equipo de Jordi Esteve? Sí, Esther Verdún, una chica muy competente, estupenda y tal, pero yo realmente no le he seguido la trayectoria, porque como hoy hay 400 y es que ya no tienes tiempo, o sea que no te podría decir. Yo creo que en este caso, bueno el dicho de que aquello de que aquí en general las cosas patinan bastante, pero de vez en cuando encuentras individualidades muy buenas. Entonces es un país que globalmente a lo mejor está muy por detrás, puntualmente tiene gente de primerísima fila. No deja de ser un contrasentido, pero es la realidad nuestra. Es decir, o sea, como peso general, como grupo, no tenemos demasiado, pero luego puntualmente personas de primerísima, que están en los mejores sitios, cuando van a los sitios de fuera más competitivos, medran porque son muy buenos, y bueno, que aquí lo tienen un poco más difícil, ¿no? Más complicado. Más complicado. Sí, ¿cuáles son tus líneas de investigación actual? Aquellos puntos que más te interesan. Yo Digo a título personal, porque, sí. bueno, te voy a pedir que nos lo aclares a título personal y desde el punto de vista del laboratorio, porque aquí hay un gran equipo importante de Sí. investigadores y una cosa son los Sí. trabajos que Sí. haces tú, otras son los que lideras tú y otras los que se hacen en el laboratorio, ¿no? Bueno, yo en principio he seguido con la doctrina de ir cogiendo aspectos o áreas en donde normalmente va a haber poca gente trabajando. Entonces yo empecé con peces, y con peces sigo, porque la colección de peces es buena y porque hay poca gente haciendo peces. Entonces, los peces además en algunos casos tienen unas tasas de evolución relativamente lentas y eso nos da la posibilidad de irnos a yacimientos paleontológicos y estudiar faunas que normalmente si trabajas con mamíferos pues a lo mejor es más difícil porque te encuentras con que la fauna de herbívoros ha cambiado totalmente o incluso los carnívoros, pero los peces más o menos se mantienen. Entonces los peces nos da la oportunidad de seguir centrados en el océano y en España también, pero cubrir el área europea, las áreas donde nosotros tenemos colecciones también en Sudamérica, en Nueva Zelanda, cosas de estas, y trabajar en muchos sitios y además retrotraernos en el tiempo y meternos en lo que sería Pleistoceno o incluso Plioceno. Entonces los peces nunca han dejado de ser un área prioritaria en el laboratorio. Pero luego hemos ampliado, por ejemplo, con otros grupos que son menos conocidos, pero también muy importantes, como son, por ejemplo, los artrópodos, sobre todo los ácaros, las garrapatas. Entonces tenemos un grupo aquí que se está iniciando y que creo que está haciendo buenos trabajos y que va a dar mucho que hablar en el futuro, que trabaja sobre garrapatas. Pero, en general, a partir de esos dos núcleos que son propios e indiscutibles, pues podríamos incluso extrapolar y decir, el grupo de peces, recursos marinos. Y entonces, moluscos, equinodermos,
crustáceos, que sabemos que son las cosas en donde normalmente cojean más las colecciones que tiene la gente en sus distintos centros, ¿no? Entonces vamos tratando de cubrir lo que pensamos que van a ser lagunas, porque todo el mundo va a acabar estudiando pues, animales domésticos, o mamíferos grandes, o cosas de estas, ¿no? Ya es más raro que trabajen a lo mejor microfauna, de roedores, insectívoros, y ya es mucho más raro estos que te estoy comentando de eso, insectos, artrópodos, ácaros, equinodermos. Entonces, siempre voy como un poco por delante, decir, ¿qué es lo que va a faltar? ¿Y dónde puedo yo hacer unas colecciones que sean, digamos, referencia? Pues en los grupos que nadie trabaja. Si me permites, Arturo, esta entrevista la van a ver muchos colegas, pero va a haber muchísima gente que son aficionados al mundo de la arqueología, Sí. pero que muy probablemente de este tema de la arqueología saben muy poco, han oído hablar muy poco. Entonces yo aclararía, si me permites, que por ejemplo, un tema como el de las garrapatas se me ocurre Sí. que va a dar una enorme información sobre la relación de los seres humanos con los animales y sobre todo sobre el tema del pastoreo, ¿no? Claro. Es decir, sabemos, por ejemplo, que los niveles calcolíticos y de la edad del bronce hay bastantes yacimientos y apriscos para Sí, ganado en sí, cuevas sí. donde se producen varios niveles de incendio que muy probablemente el objetivo principal es justamente terminar con las garrapatas, por ejemplo. Puede ser, Por puede ejemplo. ser. Pero da la casualidad de que hay garrapatas que justamente entran en cenizas. Grupos enteros que son especialistas en cenizas. Y hay especies que tienen tal especificidad que entran a las pocas horas cuando todavía están las ascuas calientes. Pero hay especies que te entran al cabo de un mes, un año, 10 años. Incluso hay una especie, no sé si hasta qué punto es bioindicadora, que coloniza suelos quemados con como mínimo 50-60 años de antigüedad. Detectan simplemente pequeños elementos volátiles o partículas que quedan atrapadas en los sedimentos y esos animales van justamente a esos suelos quemados. Bueno, pero esos animales nos dan una enorme información Por sobre ejemplo. lo que ha sucedido en ese yacimiento en concreto. Claro, porque la práctica de quemar es una práctica no solamente para eliminar, por ejemplo, desechos o parásitos, sino simplemente para fertilizar el suelo, deforestar una zona, en fin, es una práctica que la llevamos utilizando desde pues, Pleistoceno o seguramente inferior. Contaré otra anécdota, y es que ya hace varios años, pidiéndote colaboración para una exposición que hicimos sobre el Quijote a través de la arqueología, ¿recuerdas, Arturo? Pues nos facilitaste restos de algunos peces de ictiofauna localizados en la Plaza Oriente de Madrid, y recuerdo sí. que me hablaste en concreto, algo se me quedó grabado, de la imagen de un resto óseo de un rododendro, Rodaballo, de un sí. rodaballo, Sí, sí, sí. pero que era de un tamaño descomunal, y me explicabas que, claro, estábamos hablando de, había sido localizado en la Casa de la Moneda, Sí. donde vivía la aristocracia española de aquella Sí, época, y por sí. lo tanto ya cogían las especies más grandes y más sabrosas, ¿no? Sobre todo los ejemplares de mayor talla, porque muchas veces las tallas, igual que los mejillones enlatados, pues el mejillón barato pues es chiquitín, y si hay una especie como digamos de, no sé, de extraña afición por las cosas enormes, ¿no? Entonces, si la sardina es así de grande, se supone que va a ser más rica, y a veces lo es, otras veces no, porque depende simplemente de la cantidad de grasa. Pero en general las clases pudientes sí les suelen gustar los bichos grandes, ¿eh? Tanto si son grandes ellos de por sí, como si dentro de un bicho, pues lo que la corvina, pues coges los bichos más grandes de todos. No quiere decir eso que la corvina pequeñita sea peor, tendrá más espinas, pero la carne es igual de sabrosa. Pero efectivamente en los lugares pudientes siempre acabas encontrando tallas descomunales, sobre todo en peces que como crecen de por vida y antes se pescaban menos, pues hay unas tallas que ahora ya no encuentras. Hace unos días hablábamos tú y yo, hablando de lo que sucedía en el 711, de cómo se veía la transformación en la dieta cotidiana de los españoles del siglo VIII respecto a los del siglo VII, y claro, esta misma tarde me comentabas algo que me interesa mucho, es como no se percibe en determinados lugares consumo de cerdo, pero sí de jabalí. Esto es algo que, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque realmente estamos hablando del mismo animal, solo que domesticado, ¿no? Claro, lo que pasa que es que tienen distintas connotaciones, porque un animal cazado, pues ya es un animal que no tiene que estar necesariamente unido a una zona, ¿no? Y el cerdo es un animal que vive estabulado. Entonces, el no consumo de cerdo tiene muchas posibilidades de por qué no se practica en los mundos islámicos o musulmanes, pero una posible explicación es que no, siendo nómadas, no hay manera de mover esos animales. Tú puedes mover rebaños de vacas o de camellos o de ovejas, pero una piara de cerdos, aunque sean 3 o 4, cada uno va por su lado. Entonces, los mundos sedentarizados
hay cerdo, pero no porque sean islámicos o no islámicos, sino simplemente porque hay granjas y el cerdo, aparte de que produce mucha proteína y muy rápido, pues es a veces el mejor desintoxicador o eliminador de desechos, por ejemplo, y es barato y económico. Entonces, en el mundo islámico, si son nómadas, pues normalmente hay supuestamente pocas cantidades de cerdo. Pero el jabalí es otra cosa, el jabalí es caza. Y el jabalí, aunque se parezca mucho, pues hay gente que matiza, otros no. Pero muchos matizan, y por ejemplo los rifeños, ahora está documentado etnológicamente, que cazan jabalíes y se los comen. Sí, 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 y además dicen que no tiene nada que ver con el cerdo. Y efectivamente, desde un punto de vista de procurarse el animal, no tiene nada que ver. Uno lo crías y al otro lo cazas. O sea que esos son matices que tienes que introducir y que a veces, en el caso de estas fuentes islámicas, tienes la ventaja de que tienes documentación. E incluso posibilidades de preguntar ahora a las comunidades por qué hacen esto o no hacen lo otro. Mientras que muchas veces en los yacimientos arqueológicos no hay más registro que el que dejan los huesos, no tienes vías de contraste alternativo. Muy bien, cambiando de tercio, tú te incorporas tarde a la ciencia española porque venías de Estados Unidos, como nos has dicho, tus estudios los haces en California y luego aquí, de hecho, tienes que adaptarlos a la Universidad Complutense, a la Universidad Española. Pero, ¿cuáles han sido las figuras de la digamos, paleontología prehistórica, de la arqueología, de la tafonomía en nuestro país que a ti más te han llamado la atención o más te han podido influir o te producen un mayor respeto? Como, digamos, gente de tradición de antes, de los que venían de antes. Sí, anteriores a ti, quiero decir. Anteriores a mí. Jesús Altuna es una referencia ineludible, porque en esos momentos es el primer paleontólogo que empieza a darse cuenta que, además de la paleontología y el dato biológico, hay una vertiente que podríamos llamar cultural en el resto del animal que había sido hasta ese momento pues pasado un poquito por alto. Entonces, él toma conciencia y aunque es un paleontólogo de pura cepa y un buen analista a nivel de descripción, a nivel de taxonomía, a nivel de medidas y cosas de estas, pero empieza ya a abordar otro tipo de problemas. Y empieza ya a abordar temas de producción animal y de transformaciones sociales y cosas de este estilo, ¿no? Claro, estamos hablando de los años 60, que es cuando a nivel global están pasando muchas cosas. Y entonces estamos hablando, pues eso, el procesualismo, el dimensionado de una arqueología en unos puntos de referencia muchos más científicos, de análisis, de verificación, de contrastación de hechos. Entonces ahí la fauna, que ya lleva estudiándose bastante en el mundo anglosajón, claro, llega el bueno de Binford y aquello lo transforma completamente. Y a partir de ahí empiezan a aparecer modelos, puntos de referencia, el actualismo, la misma formación de los depósitos, la etnología y una serie de cosas que hasta ese momento, bueno, se sabían, pero andaban desconectadas por ahí, ¿no? Entonces, Jesús está un poco al margen de las corrientes estas, porque ya digo que su tradición es muy, muy paleontológica, pero yo creo que poco a poco, igual que nos ha ido pasando a muchos, nos hemos ido incorporando a este asunto, ¿no? Bueno, yo creo que de hecho él era uno de los primeros que en sus monografías, incluso en su tesis doctoral, ya maneja el concepto de tafocenosis, sí. O sea que a él ya le empiezan a interesar estos aspectos también colaterales del consumo por parte de los homínidos. Sí, ¿no? Porque la tafonomía en principio está atribuida al trabajo de Fremont en el año 1943, pero en los años 20 los alemanes ya habían hecho tafonomía, y el primer texto de tafonomía, que son el libro de Weigelt, que son que se llama, me parece, Carcasas recientes de vertebrados, que es un libro que tradujo en su momento la Universidad de Chicago, pues es un libro alemán, y es un libro que era referencia para mucha gente dentro del mundo paleontológico alemán, y Jesús, como buen jesuita y como dominador del alemán, pues conocería esa bibliografía y ya no era ajeno a los términos. La terminología cambia, pero los conceptos siguen siendo los mismos. Entonces eso a él no le pilla de nuevas. Otra cosa es que enfocase el análisis de fauna desde esa perspectiva estricta de formación del yacimiento, o no, que eso es una cosa que, como digo, ocurre pues en los años 70, 80, ya es más tardío, no en los momentos primeros. ¿Qué otras figuras de España anteriores a tu generación consideras señeras, además de Altuna? Yo es que en principio la mayor parte de la gente que trabajaron con faunas eran paleontólogos. Entonces, pues hablo de Cruzafont, gente de esta que realmente me pillan un poco lejos, porque lo que están trabajando son con animales fósiles. Y en esos momentos España lleva eso lo sabes tú mejor que yo, España lleva un divorcio extraño,
desde principios de siglo XX más o menos, cuando la antropología se desgaja y se pasa a las humanidades y queda desconectada de las ciencias naturales. Entonces esto ya es un rollo de tipo político, del Obermayer, la cátedra de ampliación de estudios de la Complutense... Sí, la cátedra de Historia Primitiva del Hombre. O Historia Primitiva del Hombre. Entonces, claro, ahí tenemos un problema que tenemos divorciadas dos disciplinas... Por un enfrentamiento personal. Por un enfrentamiento personal... Entre alcalde de Ría y don Hugo Obermayer. Exactamente, y Hugo Obermayer era un cabezota... Se refugia en el Museo de Ciencias Naturales y el otro en la Complutense. Le hace la guerra desde el otro lado. Entonces ya van tomando cada uno sus pequeñas taifas y van saliendo pues los Pacheco, la gente que va saliendo y va para un lado o para otro, más para la parte científica, tirando si son paleontólogos o geólogos, o más para la parte, pues eso, estrictamente cultural, de documental, si son arqueólogos, prehistoriadores. Y eso, desde ese punto de vista, y aunque no es anterior a mí, pero yo creo que ha sido muy bueno, Atapuerca cierra eso definitivamente. Porque en ese momento se vuelve a reconciliar la antropología con la paleontología. Y se empieza a ver el animal y la parte biológica y la parte cultural. Y entramos ya en otro aspecto distinto. Entonces, desde ese momento ya la evolución del hombre ya se empieza a concebir como una cosa mucho más integrada, que es lo que llevaba ya más de 40 años en otros sitios, pero nosotros hasta ese momento volvemos a lo de siempre. O sea, si no llega a ver Atapuerca, que hubiese sido a lo mejor todo muy distinto. Pero eso es, digamos, un catalizador que permite otra vez dos disciplinas divorciadas de forma normal, totalmente personal, como tú dices, que se vuelven otra vez a reencontrar. Y eso es muy, muy beneficioso para todos. Bueno, hay un paso en un momento determinado que es el yacimiento de áridos en Arganda del Rey. No bueno, sé si tú participaste también de alguna manera. Yo hice los peces. Hiciste los peces. Sí. Intentos había y había yacimientos y nos aproximábamos pues desde el punto de vista más de la fauna, más de la paleontología o de la cronología e incluso de la tafonomía, porque en ese trabajo de áridos hubo bastantes estudios que tocaban el tema, ¿no? Pero bueno, de Nieves López principalmente, Nieves López, que ha fallecido muy recientemente, efectivamente, la buena de Nieves López, y esa es una carencia en esta historia que desgraciadamente no podremos suplir de ninguna manera. No, claro, efectivamente. Nieves estuvo aquí unos años, también al principio cuando entramos todos, nos amplió toda el segundo ciclo en la Autónoma, y era una persona, pues claro, muy valiosa, muy inteligente, con una perspectiva que era fundamentalmente paleontológica, clásica, pero sin desdeñar pues, todos los aspectos de bioindicación, tafonomías, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo es desde 1980 y en su momento marca un hito. La publicación es del 80, es del 80. Pero la excavación real es del 76. Sí. Estuviste trabajando como 4 años. Sí, hasta que salió la monografía. Claro. O sea, que es una cosa muy pionera en su... Y marca, pues sí, quizá un antes y un después, porque es la primera vez que intentas hacer un poquito de todo. Y hay toda la parte de Santonja y toda la parte cultural, de lítica, y al lado está la tafonomía, y luego está la paleontología clásica, grupo a grupo, con sus medidas y sus especies y todos sus rollos latinos. Y esa monografía, desde mi punto de vista, tiene todavía mayor interés desde el punto de vista de que es la primera monografía netamente española que tiene una concepción geoarqueológica, es decir, el papel, la integración que existe entre los estudios geológicos y los arqueológicos es muy superior todavía, ¿no? Claro. Eso es el papel de Alfredo Pérez González, como sabes, que ha sido tan señero y tan significativo, tan clave en este mundo. Bueno, pues Arturo, para terminar, yo querría pedirte dos cosas. Una, que nos digas cuáles son, en tu opinión, las líneas de investigación que debe desarrollar a partir de ahora el mundo de la arqueología, y dos, ¿qué consejos darías a los jóvenes que quieran hacer arqueología en un futuro? Pues ninguna de las dos cosas son fáciles. Lo primero, ¿qué es lo que considera como líneas prioritarias? Hombre, desde luego hay una cosa que es terrible decirlo a estas alturas, y es que hoy es el día que por toda una serie de contingencias que no vienen al caso, tenemos una enorme cantidad de excavaciones que se están haciendo de modo muy deficiente. No hay tiempo, no hay presupuestos, no hay recursos, muchas veces pues no hay capacidad de equipo para formarse, lo que sea. Hay gente que está trabajando muy bien y hay gente que lo está haciendo en unas condiciones durísimas, ¿no? Pero desde luego lo que sí deberían procurar, y visto que una excavación es un proceso destructivo, que la destrucción no implique una pérdida innecesaria más de la información que va desgraciadamente a perderse. Entonces, que se excave lo mejor posible. Si no se puede cribar o no se puede flotar, que se guarden bolsas, que se traten de hacer las cosas con un... Es decir, si esa información se pierde, se ha perdido. Y hay yacimientos maravillosos
que simplemente, pues, por el hecho de tener algo muy emblemático, una joya o algo que llama mucho la atención o estar situados en un lugar clave, lo que sea, pues todo lo demás pasa a segundo plano. Entonces yo en este caso lo que diría es que se den cuenta que el yacimiento es integral, que nadie monta más que nadie, que todos pueden tener parte de la respuesta y que desde luego si las excavaciones no se hacen o no se planifican bien los trabajos, o incluso a veces la prospección antes, vamos a seguir perdiendo mucha información. Eso es una de las cosas. No pido que se hagan cosas nuevas, que se pueden hacer porque la metodología todos los días se está dividiendo con cosas nuevas. Estamos trabajando a nivel biomolecular con ADN, con ácidos grasos, con muchas cosas de tecnología. Pero lo importante es que los registros, cuando se excaven lo mejor posible. Y que si no se pueden excavar o se pueden estudiar, que por lo menos se almacene y que no se haga como en algunos sitios que digan solamente almacenen los que le parezca lo que consideren más singular o más interesante. Ese tipo de normativas lo que va a hacer es dejar al criterio de cada persona o de las necesidades de tiempo, de espacio, de personal, que muchos de esos materiales a lo mejor nunca llegan a ser conocidos por nadie porque ni siquiera se van a almacenar. Eso es un problema grave. Es decir, hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, pero hagámoslo lo mejor posible. Dentro de lo que pueden hacer los nuevos chavales, pues es que el campo es ilimitado. Si la primera premisa se conserva, es decir, esto que estoy diciendo, que se excave lo que se excave bien, y que si no se excava del todo bien, por lo menos que se saquen bloques enteros y se guarden sedimentos para ser tamizados a Dios cuándo, si eso se hace, va a haber trabajo para muchísima gente. Puede haber muchísimo trabajo para muchísima gente. Y el asunto es cómo vendemos ese producto a la sociedad. Viendo de qué manera eso revierte en la sociedad, en sus conocimientos, en el patrimonio, siempre va a haber medios para venderlo. Y desde ese punto de vista, a la gente joven, que se estruje en la cabeza de ver de qué maneras, igual que nosotros fuimos pensando, vamos llenando nichos o parcelas en donde seguramente otros laboratorios no van a poder competir porque han empezado más retrasados o no tienen tiempo, no tienen disponibilidad, que ellos vayan viendo en su zona, en su parcela, en sus grupos, dónde están las posibles bolsas de trabajo, bolsas de estudio, bolsas de... Y eso no quiere decir que te dediques a las aves o te dediques al ADN o te dediques a la fauna de animales domésticos, sino que veas qué es lo que importa en función de lo que ya se ha hecho. Porque a diferencia de lo que nosotros cuando empezamos, que prácticamente no teníamos ni idea de nada, ahora sí que ya hay un corpus de datos que permite decir, los problemas a este nivel aquí son la neolitización. ¿Qué está ocurriendo? Por ejemplo, hay una neolitización que es casi instantánea en el interior, y Ambrona, por ejemplo, tiene fechas más anteriores que lo que pueden tener a lo mejor en el Levante las muestras de vida corta. Ese es un problema. Y ese es un problema que se puede abordar perfectamente intentando recuperar huesos de indudables animales domésticos como puede ser la oveja y radiodatarlos. Pero eso es un problema muy concreto a lo mejor pues para Ambrona, para Valladolid, no lo sé. Pero cada una de las zonas y en cada momento tiene unos problemas específicos. Analizar esos problemas y decir cómo podemos contribuir a resolverlos. Pero el campo es ilimitado, es enorme. Las posibilidades son enormes, enormes. Entonces, yo me abstendría de decir, estudiar este grupo, dedicaros a lo biomolecular. No. Recuperar lo más que se pueda, conservarlo si no lo podéis estudiar, y luego, en función de los problemas que en cada zona haya, decidir cuál puede ser el nicho en el que vosotros os vais a poder establecer y prosperar. Muy bien, Arturo, me parece un magnífico consejo para la gente joven y para todos nuestros espectadores. Muchísimas gracias. Ya les decía yo que iba a ser una conversación absolutamente interesantísima, como desde mi punto de vista lo ha sido, y sobre todo porque Arturo Morales es uno de los grandes maestros de las arqueofaunas europeas, ibéricas, de todas, y es un placer haber estado esta tarde con él aquí, en su laboratorio. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.